evoluciona. La seguridad social asumida para contratistas puede ser tratada como deducible en renta. Un efecto de esto será un mayor valor del ingreso para el prestador de servicios. Pues en mi concepto, eso no es deducible. No cumple con el artículo 107. Es decir, eso se enmarca, hay diferentes gastos en los que la empresa incurre, pero los incurrió por descuido, por decir algo. Yo tengo una empresa de transportes y me multaron. Esas multas no son procedentes. Pues que el carro está en función de mi actividad. Sí, señor, pero es que usted excedió el límite de velocidad, por decir algo. Yo pagué seguridad social, pero la pagué fuera de tiempo, entonces pagué interés de mora. Señor, eso no es deducible, eso fue descuido suyo, eso no es necesario, eso fue por usted no pagar las obligaciones a tiempo. En el caso de la seguridad social, creo que leí en estos días, no recuerdo si fue un concepto de la DIAN o una sentencia, creo que fue un concepto, una pregunta muy similar, decía que no cumplía con el 107, porque es que la seguridad social, ya recuerdo que decía el concepto. El concepto estaba diciendo, le preguntaba el contribuyente, que si él asumía la seguridad social de los trabajadores, se podía encajar en el artículo 107, raya 1, numeral segundo. El numeral segundo habla de los litigios laborales, porque eso antes no era procedente, y bueno, con la norma tributaria lo incluyeron. La DIAN dijo, no, señor, es una cosa muy distinta. La obligatoriedad de pagar la seguridad social es del independiente del trabajador. Si usted la asume, no cumple con los presupuestos de ley, causalidad tal vez, pero no es necesario. Gracias, Julián. Gerson, ¿qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. Nada más que agregar al respecto, listo. ¿En el público qué? ¿Algún punto de vista diferente? Lo único que yo podría agregar, pero sería muy pequeñito, sería el parágrafo 2 del artículo 108, que obviamente obliga que cada ente económico debe de verificar la afiliación y el respectivo pago de las cotizaciones a los aportes de seguridad social que tenga cada contratista. Entonces ahí nos estaríamos enfrentando también un tema de deducibilidad, no solamente de lo que se asume, sino también del gasto que se está adquiriendo por la prestación del servicio como tal. Sería como lo único. Ok. Aquí lo que de pronto veo yo que normalmente se presentan algunas empresas es que lo que hacen es que ese valor lo computan como un mayor valor del servicio, ¿sí? Y lo que hacen es como una figura de retención en los aportes, o sea, no sería como un costo o un gasto para la empresa contratante, sino que es una retención del prestador de servicios como tal. Eso es lo que se ve mucho ya en la práctica. Pero yo lo veo como una mala práctica, ¿sabe? Sí, porque realmente están inflando los costos. Es lo que hacen también con retención en la fuente por honorarios, compras, que la compra fue por 1 millón y yo asumo la retención y se la cargo al millón. Entonces queda el millón menos retención, lo que le pagué al proveedor o al contratista. Eso, pues, yo lo veo realmente como una mala práctica. Y de todas ¿Es una formas, mala práctica? Es una mala práctica, pero si digamos que todo está contemplado y depositado dentro de un contrato que prácticamente claro está de que no se va a decir que se asuma, que se suma o no, pero si se dejan unos valores contemplados que de manera contractual se llegue a un acuerdo, digamos, detrás de bambalinas, sí tiene toda clase de procedencia en el tema de la retención en la fuente, porque técnicamente el contratista tiene en su mente que va a recibir un flujo de caja neto y pues que va a firmar, obviamente que lo va a afectar en la parte de sus ingresos, pero prácticamente la mayoría de contratistas siempre están velando es que recibir un flujo neto. Entonces, al momento de la declaración de renta, se van a encontrar con este dilema, pero muy probablemente si la retención en la fuente fue practicada de manera correcta, el impuesto a cargo va a ser muy similar y no va a tener una afectación. Entonces yo digo que todo hay que saberlo manejar y dejarlo bien materializado en los contratos
como tal, que es el documento idóneo. Sí, lastimosamente, Gerson, ese tipo de actividades sabe que la gente no tiene esa precaución que usted está diciendo. Es decir, si yo tengo la precaución de hacer el contrato, de tener en cuenta esa parte que yo voy a asumir sin manifestarlo pues, expresamente, pues yo tampoco vería problema. El problema sí radica en que la mayoría de las personas, pues no digamos mentiras, quien hace los pagos no sabe de impuestos, lastimosamente. El gerente, el jefe de nómina, el pagador, el X o y cuando el contador recibe el documento para pagar, ya no hay nada que hacer. Es decir, ya está ahí, y además ya se ha pagado. Y el contador llega y a la contabilidad va a causar una cosa y entonces hace todas esas incluso maniobras o maromas, por decirlo así, tratando de compensar la retención que no se hizo. Entonces, lastimosamente en la práctica al contador, y yo soy pues contador, entonces me da culpa también por ello, nos falta un poco de precaución y de juicio profesional en ese sentido. Pero si se hace como usted dijo, quedaría perfecto. Así es. Ok, Samir, sí, bueno. pena contigo, yo me tengo que ir. Sin embargo, muchas gracias por haberme invitado a este espacio y fue un gusto conocer al colega presente en estos momentos. Igualmente, Me, Gerson. entonces, pues a todos los asistentes a esta conferencia, muchas gracias por haber estado, habernos escuchado. Espero que la parte que intervine haya sido de manera clara y les haya solucionado algunos temas que hayan tenido pendiente. Y a Samir, gracias por haberme invitado. Gerson, muchísimas gracias a vos por aceptar la invitación, Actualidad Contable Colombiana por aceptar también esta alianza en beneficio pues, de muchos colegas y de dilucidar muchos temas y aprender un poco de los expertos como son Julián y vos. Muchas gracias, Gerson. Bueno, nosotros continuamos acá otro momentico más para terminar acá el temita con Julián. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Listo. Tenemos acá del público referente al mismo tema de la seguridad social. Dicen que la nueva normatividad de los aportes de seguridad social, en donde las empresas son solidarias con el pago de esa seguridad y que se descuenta del total del pago, ¿cómo la ven ustedes? Pues sí, digamos, yo la veo desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista tributario no hay incidencia, porque simplemente, ¿qué pasó? La seguridad social hasta diciembre la paga directamente el independiente. Y él, para que yo le pueda realizar el pago, yo le exijo que me traiga la copia del soporte. La deducción es el gasto que yo ejecuto y, bueno, con la verificación del soporte. A partir del otro año va a cambiar, es decir, el pago es el mismo. Financieramente yo no me veo afectado, solamente y tributariamente tan perfecto es más operativo. Me decía en estos días un compañero de una empresa acá en Medellín que tiene más de 1.000 contratistas. Entonces, se podrán imaginar ustedes, y es la responsabilidad que le cae a los departamentos de nómina, y en muchos casos no lo vaya al contador, de en la pila hacer una planilla, un tipo de planilla para pagar únicamente a los independientes. Es decir, el tema es operativo, el tema es de trabajo, aunque por el otro lado yo le veo una gran bondad, y es quienes hemos tenido la responsabilidad de revisar los aportes de seguridad social, sabemos el camello que es eso, en qué sentido, que usted venga un contratista y diga yo pagué el mínimo y yo tengo que explicar que no se la puedo recibir, que porque no es el mínimo, sino el 40%, y bueno, lo que ustedes ya también probablemente creo que les ha tocado. Yo veo una bondad, lo de la norma, en el sentido que nos quita esta responsabilidad. ¿Qué veo de maluco? Pues la carga laboral. Ahora, tributariamente no tiene ninguna afectación, bueno, mentiras, puede tener una afectación y hasta positiva, que ya yo me evito el riesgo que puede implicar no tener el soporte de la seguridad social y perderme la deducción. Digamos, sería la única beneficio y afectación que podría tener. Aquí veo otra pregunta y habla de los aprendices. Ahí no hay ningún problema. A ver, los aprendices es una obligación de ley.
no es voluntario ni siquiera. Dependiendo del tamaño de la empresa, debo tener en mi empresa X cantidad de aprendices. Por ley, al aprendiz le tengo que hacer un pago mensual y le tengo que hacer unos aportes a seguridad social. Mientras los aprendices estén desarrollando una actividad relacionada con mi actividad productora de renta, no hay ningún problema. Es decir, si yo contrato un aprendiz para que vaya y se haga de secretaria del gerente, eso es una actividad productora de renta, no habría ningún problema y sería una deducción procedente. ¿Dónde sería el problema? Que el aprendiz le ponga a hacer otra cosa distinta. El FIC es el de la construcción. Me recuerda las iniciales, porque no recuerdo bien. Ese es lo que se paga, pero no recuerdo bien el pago, por qué concepto se genera. Si me recuerda Sandra, que hace tiempos que no lo manejo. Pero tengo entendido que es una contribución. Si es una contribución, ¿qué ha dicho el Consejo de Estado? Si es una contribución. Cuando las empresas no contratan un aprendiz, deben pagar un FIC. Perfecto. Ah, ya recordé, sí señor. Tiene la posibilidad de pagar, en lugar de aprendices, FIC. Para mí sigue siendo una deducción procedente. Recordemos que el primer artículo que tengo que analizar para determinar si un gasto o una erogación es procedente es el artículo 107. Necesario, causal y proporcional. Como lo explicaba el compañero, cuando hablaba el compañero, en el caso, por ejemplo, de las contribuciones en la Superintendencia de Sociedades, que ha hecho el Consejo de Estado, es que ese tipo de obligaciones legales, eso no es voluntario. Usted no puede decidir si paga o no la contribución a la superintendencia. Es obligatorio, o sea, es completamente necesario, es causal y es proporcional. Si cumple con esas condiciones, es procedente. Yo diría lo mismo en el FIC, es decir, la norma me da la opción, o contrate al aprendiz o pague el FIC, pero no puedo dejar de pagar ninguno de los dos. Al ser uno u otro, cumple con la condición de ser necesario, de ser causal y de ser proporcional. En mi opinión, encontrarse con el artículo 107 y Consejo de Estado, sí es procedente. No sé si te quedó claro. Aquí voy a mirar. No sé, Sammy, si miramos las preguntas que van saliendo, ¿cierto? Sí, ya vamos con las que van saliendo. A ver, en el caso de un flete, con respecto a la seguridad, ¿debo tomar el 40% de lo pactado que se va a cancelar? Tengamos que a esta persona no le queda el 100% del ingreso. Bueno, cuando hablamos de la seguridad social, entonces yo debo cotizar sobre un IBC, o sea, el ingreso base de cotización, debe ser de por lo menos el 40% del ingreso. Si da por debajo del mínimo, entonces lo subo al mínimo. Ahora, para algunos casos que ha dicho la ley, y es, si usted asume costos y deducciones y cumplen con el 107, se puede restar de la base. Es decir, tomo el ingreso, le resto todo el costo de deducción procedente, artículo 107, y a ese subtotal le aplico el 40%. Entonces, habría que mirar en el caso del flete si esa persona tiene cómo soportar costos y deducciones. Si él tiene cómo soportarlo, se le puede restar de la base. Si está sin soporte, sí es bien complejo. Sobre todo teniendo en cuenta que el OGPP está encima de todos, ¿no? Y si yo no tengo cómo soportar, ¿por qué le resté de la base esos valores? Puedo incurrir en alguna infracción. Evoluciona.